Hola, mi nombre es Andrés Urrutia, soy diseñador gráfico y soy docente de diseño visual. También soy investigador y este video lo estoy haciendo como parte de un proyecto de investigación sobre calidad gráfica. El objetivo del video es mostrar parte de los resultados del proceso de investigación y que sirva como una herramienta pedagógica para que entiendan lo concerniente a la calidad gráfica. Bueno, entrando en materia, ya vamos a hablar acerca de lo que es la calidad gráfica, pero antes vamos a hablar sobre qué es la calidad a nivel general. La calidad es un atributo que normalmente tiene cualquier quehacer del ser humano. Pueden ser en objetos, en servicios. Todo lo que hace el ser humano puede tener más o mayor calidad. Podemos ver, por ejemplo, que pueden haber vinos de mayor calidad o de menor calidad, o zapatos, o ropa, o servicios, como decía, todo de mayor o de menor calidad. La calidad es algo que se puede valorar en una escala. Pueden haber calidades muy altas, o muy bajas, o no tan altas, medias, es como un degradé de opciones. No es blanco y negro, sino que hay una escala en la que se pueden colocar la calidad de las cosas o de los servicios. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un muñeco que en las fotografías podríamos detectar que los que están a la izquierda son de menor calidad y ya los de la derecha se les nota mucha mejor calidad en cuanto al acabado. Es algo que nosotros podemos notar. Sin embargo, hay ciertos objetos o ciertas quehaceres del ser humano que no son fáciles de detectar la calidad, que necesitan de un conocimiento especializado para detectar la calidad. Otro factor muy importante para la calidad tiene que ver con el estilo. Aquí tenemos tres muñecos que tienen tres estilos diferentes. El muñeco que vimos anteriormente, que es en pasta, los dos de abajo que son como en tela, sin embargo el estilo del de abajo es un poco, digamos, un poco más moderno y el del medio es tradicional. Entonces sería un error tratar de comparar la calidad de estos tres muñecos porque tienen estilos totalmente diferentes. Para poder definir la calidad tendríamos que compararlos con muñecos del mismo estilo. Entonces, ese es el primer punto fundamental de la calidad, que la calidad depende y es relativa al estilo, al objeto. Se tienen que medir con objetos o con servicios o con producción similar. Entrando un poco ya en la materia de lo que es la calidad gráfica, entramos a ver lo que son los estilos o los lenguajes gráficos. Es decir, para poder medir la calidad gráfica de una producción de un diseñador, lo primero que tendríamos que definir y entender es que como diseñadores podemos escoger diferentes estilos o lenguajes para nuestro trabajo. Aquí vemos un ejemplo de 4 estilos diferentes. El de arriba le puse serifados, el de abajo le puse estilo 2, lineal color, el estilo 3 es orgánico color y el estilo 4 es lineal geométrico. Todos son monogramas, pero cada uno tiene un estilo diferente. Entonces, para poder de alguna forma determinar la calidad de estos monogramas, lo primero que tendríamos que hacer es definir con respecto a qué estilo. Es muy importante que entiendan que a nivel visual y a nivel gráfico pueden haber múltiples estilos, se pueden estar creando constantemente estilos, es decir, no son estos 4 estilos, pueden haber mutaciones, es algo muy parecido a la música y a los géneros musicales que constantemente están saliendo, hay subgéneros, hay variables, y es algo que como diseñadores tenemos que estar pendientes y detectar toda la dinámica de los estilos o lenguajes gráficos que se han dado y que se estén dando. Siguiendo con el ejemplo, vamos a ver o vamos a tratar de estudiar el último estilo, el geométrico, el lineal geométrico, que es el que está en la parte de abajo.
Para eso, lo primero que vamos a hacer es compararlo con otros monogramas de su mismo estilo. ¿Qué estamos viendo aquí? En este momento estamos viendo 3 grupos de estilos de monograma, donde tenemos a la izquierda los monogramas de referencia. Los monogramas de referencia surgen a partir de un mood board, surgen de definir un estilo, y los otros 2 monogramas, el que habla de mejor calidad y menor calidad, son monogramas que surgieron de un ejercicio en aula. ¿Cómo se catalogaron que fueran de mejor calidad o menor calidad? Se entrevistaron a unos profesionales en diseño y en artes visuales, y también con la valoración del docente se hicieron las valoraciones y allí quedaron los monogramas de mejor calidad, y los que están en rojo serían los de menor calidad después de cotejar todas las valoraciones de los profesionales. ¿Por qué se hace eso? Precisamente por lo que les decía, que la detección de la calidad gráfica se da por expertos. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de detectar la calidad de un quehacer humano. En este caso, como son monogramas, tiene que ver con diseño. Los indicados para detectar la calidad son los profesionales y los docentes y la gente con experiencia en diseño. Hay algo muy interesante, y es que de los 5 profesionales más el docente, el nivel de coincidencia fue muy alto. Es decir, hubo unas pequeñas elementos que no hubo coincidencia, pero la mayoría sí hubo coincidencia. Es decir, el concepto y la detección de la calidad gráfica fue homogénea en los 5 profesionales y en el docente. Este sería el mood board total de los monogramas de referencia, en el cual los estudiantes se tenían que basar para proponer los monogramas que acabamos de ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de analizar esas características que hacen que el estilo sea un estilo constante. Ahí podemos ver, por ejemplo, que una de las características es que tenga un aspecto geométrico basado en círculos y líneas. Eso lo vemos. Claridad en las letras que representan, es decir, se tiene que entender qué letras están tratando de representar los monogramas. Eso se ve también con claridad. También hay una continuidad y fluidez en el trazo estructural. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay grandes curvas circulares en su estructura. Hay líneas con poco contraste. Todas las líneas son monolineales. Eventualmente en unas puede haber algo de contraste, pero la mayoría las líneas son de poco contraste. Las contrasformas son muy sencillas, ¿sí? Son muy estables, digamos, tienen mucho equilibrio. Si las pusiéramos, si fueran unos diseños hechos en madera, casi todos se sostendrían sin ningún problema, no se inclinarían, son muy estables. Y otra característica es la repetición de las formas, es decir, hay ciertos rasgos que se repiten dentro del mismo monograma, generando como unidad. Por último, el color, aunque hay unos de amarillo, rojo, azul, la mayoría son monocromáticos, blanco, negro, gris, y creería que es un elemento que no es relevante. Entonces, el aspecto, lo que vamos a tratar de hacer es de analizar no cada uno de estos elementos, sino donde se encontraron diferencias con los monogramas propuestos por los estudiantes, para detectar si esas coincidencias o esas diferencias de alguna forma están ligadas con la percepción de la falta de calidad o no. Es importante decir que los profesionales no hicieron un trabajo exhaustivo, simplemente se les preguntó cuáles consideraban que tenían mejor o mayor calidad en una escala de valoración,
y con su percepción de una forma rápida, ellos tomaron la decisión. Lo primero que vamos a analizar aquí tiene que ver con la continuidad y fluidez en el trazo estructural. Es decir, si sintetizamos las formas de los monogramas que se escogieron, vemos que los monogramas de referencia tienen una estructura muy fluida, que se ve con la línea punteada. En los monogramas de mejor calidad también vemos esa fluidez, aunque hay unos aspectos, estos círculos rojos, se ve un poco que se corta la fluidez, unos vértices que hace que no fluya un poco, y ahí se corta un poco la fluidez. Los monogramas de menor calidad es donde más detectamos que se corta la fluidez, y además vemos una flecha verde porque de alguna forma, como con una sola línea no se resuelve la estructura, se necesitan otras líneas para terminar de construir la estructura base. Ese es el primer análisis que se hizo. El segundo tiene que ver que sus estructuras se basan en grandes curvas circulares. Aquí los puse todos a la misma altura. Vemos que los monogramas de referencia utilizan círculos grandes para definir su estructura fundamental. En los monogramas de mejor calidad encontramos ese mismo rasgo, y en los de menor calidad encontramos, por ejemplo, el primero realmente no hay unos círculos claros, hay tal vez unos óvalos, pero no es claro. En este de aquí, en el de acá, el círculo es muy pequeño. Este de acá sí tiene estos rasgos, y aquí el último los tiene, pero son bastante pequeños. Otro rasgo importante es la contraforma. Si analizamos la contraforma como el espacio que está alrededor del monograma y también a nivel interno, nos damos cuenta que los monogramas de referencia, su contraforma son muy sencillas, son triángulos, son círculos, son rectángulos. Los de menor calidad también son bastante sencillas, tal vez esta contraforma verde es un poco más compleja, pero en los de menor calidad sí vemos que las contraformas son bastante complejas, tienen más lados, no se identifica si son triángulos, si son círculos, y entonces hace que esto sea un poco más complejo. Es decir, un rasgo de los monogramas de referencia serían la contraforma sencilla. Otro aspecto que vimos importante tenía que ver con la estabilidad. Lo que les decía, si colocamos una línea en la parte inferior del monograma, esa línea, la parte que toca el monograma, si no es una zona grande, son dos zonas que le dan como estabilidad al monograma. Vemos que en los de mejor calidad también tienen estabilidad, sin embargo en los de menor calidad solamente uno tiene estabilidad, es el que está aquí. En cambio, estos de acá, este es en círculo, y hay una percepción de que quisiera girar hacia la izquierda, igual que el de acá, igual que el de acá. No se siente estable. Y por último, otra característica donde notamos diferencia son la repetición de formas. Si vemos en los monogramas de referencia, vemos que hay zonas que se repiten. Por ejemplo, en el primer monograma, esta parte de acá arriba es prácticamente igual acá. Aquí en este de acá también se repite la forma. En el de acá también estas dos formas se repiten. Entonces es como que existiera una modulación, es decir, como si hubiera un módulo que se repite en el mismo monograma. En cambio, en los de mejor calidad, solamente en los de acá abajo vemos que estos rasgos aquí se repiten, y en este de acá se repiten estos rasgos. En los de acá no hay rasgos que repitan, aunque el hecho que estén líneas le da como una unidad y como un elemento que le da unidad. Y obviamente, obviamente no, en los de menor calidad vemos que no hay rasgos claros estructurales que se repitan, ¿no? Entonces también es un rasgo de los cuales carecen los de menor calidad.
Como les digo, no se analizaron todos los rasgos, sino básicamente donde se encontraron diferencias fundamentales. Aquí podemos ver ya una tabla comparativa donde están los rasgos de los que estuvimos hablando y vemos que los monogramas de menor calidad en algunos casos no cumplen con esos rasgos, pero en los monogramas de menor calidad es donde más, digamos, falta de coincidencia con los rasgos de referencia hay. Vemos que solamente en algunos casos coinciden, en otros no. Entonces, esto nos hace pensar que de alguna forma los profesionales en su momento de valoración tenían la capacidad de detectar la calidad gráfica sin necesidad de hacer todo este análisis. Es decir, parece que existiera una alfabetización que se ha dado a partir de la experiencia, donde los detecta y pues coincide con este análisis donde se trata de comparar y verificar esas características que surgen de la referencia y que básicamente surgen del estilo en el cual se basó el diseño de estos monogramas. Por último, podría dar algunas recomendaciones para mejorar la calidad gráfica. El primer punto me parece absolutamente clave y tiene que ver con con definir el estilo o el lenguaje gráfico a través de un mood board. Es decir, considero que un diseñador, en el momento que va a diseñar una pieza, lo primero es definir su lenguaje, que va a estar determinado por el tipo de producto, por el tipo de público al que se va a dirigir y debe tener un lenguaje que cumpla con esa conexión comunicacional. Entonces hay que definir ese lenguaje y la mejor forma es a través de un mood board. Ese mood board y ese lenguaje y ese estilo que se define tiene unos rasgos, unas características. Por lo tanto, ahí viene el segundo objetivo y es el de observar, analizar y decodificar el estilo gráfico. Con el tiempo va a ser un poco más fácil analizar estas características. Sin embargo, mientras se desarrolla como ese proceso de alfabetización visual, es importante ser minucioso y desarrollar esas características y detectar esas características propias de ese estilo, como lo que vimos en las imágenes anteriores, ver cuáles son esos rasgos propios que hacen que esté la calidad. Y por tanto, ahí es súper importante la comparación. Cuando uno empieza a hacer las piezas, tenemos el mood board de referencia que nos va a decir, ahí le falta algo. Pues veamos cuál es ese rasgo. Hay unos rasgos que son obvios, fáciles de detectar, pero hay otros rasgos que requieren de un análisis un poco más preciso, un análisis más concienzudo para poder detectarlo y poderlo aplicar a nuestra propuesta. Y por último, investigar y aprender métodos de graficación. Esta parte es muy importante porque cada estilo gráfico tiene una forma y un método para diseñarlo de la mejor manera. Es decir, el estilo que estamos viendo, que es tan geométrico, pues lo más seguro es que requiera de un trabajo precisamente con geometría, con líneas, guías, con cuadrícula y un método que nos va a ayudar a que se configure de la mejor forma. Tal vez otro estilo requiera habilidad en el dibujo o en otros aspectos técnicos y de método para conseguir la mejor graficación. Entonces, básicamente, como resumen, es eso, es que la calidad gráfica de una pieza lo determina el estilo. No considero que sea absoluto, es decir, cada estilo visual, cada lenguaje gráfico va a tener unas características que definen su calidad.
y por lo tanto es muy importante que siempre se defina un estilo gráfico. Básicamente esas son las tres recomendaciones importantes y bueno, espero que les sea de ayuda. Muchas gracias.